Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuevamente mi canal, Astrología por Gerardo H. Hoy les quiero traer una técnica que es bastante sencilla, pero que requiere cierto conocimiento de trasfondo básico, como por ejemplo el manejo de las dignidades, diurno, nocturno y este tipo de cuestiones que están todas explicadas en otros videos aquí en el canal. Esta técnica fue ampliamente difundida por este hombre, Abraham ibn Ezra, que vivió en España en la época medieval en el año 1089 y murió en 1164, murió exactamente el 22 de enero de ese año de 1164. Y este fue un hombre que era un judío sefaradí, rabí, y destacó enormemente en astronomía, astrología, por supuesto, filosofía, poesía, lingüística, tradujo un montón de textos del árabe al hebreo, se destacó también en medicina, y bueno, por todo esto le decían el sabio, el grande, el admirable doctor. Y este hombre realmente muy destacado en la época intelectualmente, que viajó extensamente por todos lados del antiguo mundo. Una de las técnicas que él trabajó bastante y que dio a conocer en uno de sus libros está relacionado con el cálculo del Almuten Figuris. El Almuten Figuris, la palabra Almuten es de origen latino y significa vencedor, pero en realidad tiene su origen más en el árabe de al-Mutaz, con doble Z final, que significa el elegido. Entonces, dentro de la carta natal hay muchas técnicas que están relacionadas con determinar cuál es el planeta que domina en un periodo determinado. Está, por ejemplo, que se conoce como el Señor del Tiempo, que también lo expliqué, no en un video, pero sí en mi Facebook, sobre el planeta que domina sobre un año en particular a partir del cumpleaños de la persona. Bueno, cuál es el planeta que va a estar dominando durante todo ese tiempo. Pero el Almuten Figuris es justamente el planeta que más destaca dentro de la carta natal, pero esto no tiene que ver con el planeta dominante, que es otra historia completamente diferente. En astrología hay distintas cosas que por ahí a veces se pueden llegar a prestar a confusión. Una cosa es el regente del ascendente de la carta natal, que su posición en la carta siempre es muy importante porque va a decir en qué área la persona va a volcar su interés. Dónde va a ser el ámbito de la carta según en la casa donde caiga el regente del ascendente, en donde va a haber una orientación muy significativa por parte de la persona. Después está el Almuten común y corriente, que es el planeta que más dignidad tiene, mayor puntuación tiene para cualquiera de las posiciones dentro de la carta natal, ¿no? De las cúspides, de otros planetas, de partes arábigos, etc. Pero eso no es lo que vamos a ver hoy, para que no haya confusión. Hoy vamos a ver el Almuten de la figura, por eso Almuten Figuris. Y pertenece al paquete de técnicas medievales, dentro de ellas las que están relacionadas con el Alcocoden o el Hileg, que son puntos dentro de la carta, planetas en ocasiones, que están relacionados con la vida. La vida y también, por ejemplo, el planeta Nareta, que es el matador, el quitador de vida, y a partir de distintos cálculos uno puede estimar la duración de la vida de una persona. Entonces, para poder determinar la vitalidad de un organismo, estos antiguos astrólogos desarrollaron toda una técnica tomando en consideración como puntos ilégicos, es decir, puntos de vitalidad, dadores de vida, dependiendo de si el nacimiento era diurno o el nacimiento era nocturno, tenía pequeñas modificaciones, pero en esencia la técnica es básicamente la misma. Y bueno, hay que recordar que un nacimiento diurno es cuando el sol está
por sobre el ascendente, digamos, desde la casa 12 hacia la casa 7, ¿no? Los planetas se mueven siempre en sentido de las agujas del reloj. Entonces, en este se ponía al Sol en primer lugar, luego la Luna, luego se tomaba el ascendente, estos 3 puntos fundamentales como dadores de vitalidad, luego el parte de la fortuna, que pertenece a un parte arábigo, y luego, y por última instancia, aunque hay algunos autores que invierten el parte con esta última instancia, que es la última lunación previa al nacimiento, ¿sí? Luna llena o luna nueva. ¿En qué grado sucedió ese evento, esa lunación? Va a ser el otro punto a considerar. Entonces, la técnica del Almuten Figuris también toma a estos 5 puntos y trata de buscar qué planeta en toda la carta natal con todos estos 5 puntos tiene mayor dignidad. Y cada una de estas dignidades se les va otorgando un puntaje. Por un lado tenemos las dignidades esenciales, que hay un video donde hablo sobre ello, que depende, por supuesto, de los signos en donde se encuentran los planetas. Pero después también están las dignidades accidentales, que es en el lugar donde se encuentran, en qué casa se encuentran los planetas, y eso nos va a dar una dignidad accidental, porque tiene que ver con la cuestión temporal, que si cambia la hora de nacimiento va a cambiar la posición de los planetas dentro de la carta respecto de si van a estar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, por sobre, por debajo del horizonte, y en qué casas, por supuesto, va a estar cayendo. Entonces, dentro de este sistema de puntuación, podemos ver que vamos a trabajar con la carta natal de Argentina, y vamos a ver que en esta tabla que yo me armé para poder calcular el Almuten Figuris de la carta natal, de cualquier carta natal, tenemos acá en Argentina, entonces, que por domicilio se le otorga 5 puntos. Luego por exaltación, 4 puntos, triplicidad, 3 puntos, término, 2 puntos. Términos son estos que están acá chiquititos, estos son los términos. Luego fase, que sería el decano, ¿sí? Que tenemos estos 3 que hay en cada uno de los signos acá. Entonces, se va puntuando de acuerdo a este orden por dignidad esencial. Pero después, dentro del cálculo, tenemos que ver cuál es el regente del día en que sucedió el evento, en este caso el nacimiento de la República Argentina, y a la hora en que nació la República Argentina hay un planeta que gobierna la hora. Las horas planetarias no son horas comunes y corrientes, si bien son 24, no pertenecen al mismo sistema horario con el que nos manejamos. En este caso, depende mucho del lugar donde sucedió la natividad, cuán lejos esté del ecuador, porque eso va a cambiar las horas. En realidad, el hemisferio diurno, que es todo el que va desde el ascendente, pasa por la casa 10 y luego cae en la casa 7, todo ese arco se divide en 12 y eso nos va a dar horas determinadas. Y lo mismo con el hemisferio inferior, ¿no es cierto? El nocturno. Y luego tenemos los días planetarios, que de allí derivan los días de la semana, arrancando el domingo para el Sol, el lunes para la Luna, el martes para el planeta Marte, el miércoles, y así sucesivamente vamos viendo. Bueno, el jueves tenemos a Jovis, que es Júpiter, y Saturno el sábado, y de hecho hay muchos idiomas, sobre todo el inglés, que respeta o mantiene un poco esto de Sunday, que es el día del sol, Monday, que es el día de la luna,
¿sí? Y así va siguiendo en el resto de los días de la semana. Y después tenemos las dignidades accidentales que pertenecen justamente a la ubicación por casas. Acá yo lo he ordenado de la casa 1 a la casa 12 y cada uno va a tener una puntuación distinta respecto de dónde se encuentra el planeta. Y acá quiero hacer una aclaración porque hay muchos programas que calculan el Almuten Figuris y el Almuten en general de cualquier punto. Pero estos programas, según el criterio del programador, pueden llegar a considerar un planeta en una posición técnicamente hablando, pero que no es la real. ¿Sí? Entonces, si un planeta estuviera muy cerca, por ejemplo acá dentro de la casa 10, pero muy cerca de la cúspide de la casa 11, es posible que el programa lo considere como si estuviera físicamente en la casa 11 y no donde se encuentra realmente, y eso va a variar la puntuación. Por eso esto es una técnica que uno se puede ayudar con un programa astrológico, pero en realidad conviene mucho más hacerlo a mano y de esta manera el astrólogo es el que está tomando en cuenta este tipo de cuestiones y no deja que el programa sea, porque muchos programas cometen errores en la diferencia horaria con Greenwich, por ejemplo, en las coordenadas geográficas. Hay varios errores que se cometen normalmente en alguno de estos programas. Entonces, para el caso de Argentina, bueno, yo ya hice el cálculo, simplemente quería mostrarles esta tabla por si la quieren copiar o la quieren usar también, de cómo ir puntuando. Y yo los voy a ir guiando en los primeros pasos simplemente para entender la técnica, ¿no? Entonces, arrancamos con la posición del Sol, porque se trata de un nacimiento diurno de la carta natal de Argentina. Entonces vemos que el Sol está a 17 grados del signo de Cáncer. Entonces, Cáncer está gobernado por la Luna, que Argentina la tiene aquí abajo en Capricornio. Entonces, a la Luna le vamos a dar 5 puntos por regencia en la posición del Sol. ¿Sí? Después vemos que el Sol está en término de Mercurio, ¿verdad? Entonces, al estar en término de Mercurio, el valor del término es de 2 puntos. Entonces, a Mercurio le vamos a dar 2 puntos por acá. Después vemos que el Sol también está en el decano de Mercurio. Entonces, a este le vamos a sumar 1 punto por decano, ¿sí? Entonces acá ya tenemos esta puntuación que vamos a ir armando de la posición del Sol. Ahora, el Sol en la carta natal de Argentina está en la casa 10. Entonces, si me voy a las dignidades accidentales, el Sol para la casa 10, que sería aquí en esta posición, en esta columna F, el Sol que está dentro de la casa 10 recibe 11 puntos, ¿sí? Por la ubicación. Esto es una dignidad accidental. Tenemos que el regente del día, Argentina nació un día martes, entonces el regente es el planeta Marte, que está bajo la columna G. Entonces a Marte le vamos a otorgar 7 puntos, por ejemplo, porque es diurno. Y la hora en que nació Argentina pertenece a la hora jupiteriana. Entonces a Júpiter, por regente de día y hora, le vamos a otorgar 6 puntos, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir haciendo. Yo ya hice acá una fórmula de sumatoria que me va a ir sumando todas las columnas para ver cuál es el total final para cada uno de los planetas. En esta técnica no contemplamos los planetas de la astrología moderna, de Urano, Neptuno, ni Plutón tampoco, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa una vez que determinamos cuál es el Almuten Figuris? Lo que sucede es que este planeta es el que nos va a estar diciendo cuál es, hacia dónde o de qué forma actuamos en la vida en base
a todo lo que representa ese planeta dentro de la carta natal. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, el Almuten Figuris es el planeta Marte, que lo tenemos a 16 grados 55 minutos del signo de Leo, con un trígono amplio a Neptuno, un trígono al nodo sur, aquí a 15 grados de Sagitario, pero está en su propia terna, ¿sí? En su propio triplicidad, en la triplicidad de fuego. Esto a Marte, por supuesto, cuando vamos calculando todo esto, en el caso de las distintas posiciones, le vamos a ir otorgando ese puntaje, que en el caso de la triplicidad son 3 puntos. Entonces, este es un Marte que está muy bien, como ahora, que Marte acaba de entrar, yo estoy grabando esto el 12 de junio del 2021, y Marte ayer acaba de entrar al signo de Leo. Entonces, este Marte es lo que habla de lo más profundo del sentir argentino, podríamos decir, ¿no? En este caso estamos trabajando con un país. Después vamos a ver ejemplos que voy a poner acá de la carta natal de Cristina Fernández y de Alberto Fernández como el presidente actual de Argentina, para ver justamente las diferencias que hay entre uno y otro y qué representan dentro de cada carta. Pero es cierto que este Marte, que está ligado Marte a los movimientos militares, a todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, por ejemplo, vemos acá que Argentina es un país que tiene una larga historia de gobiernos militares, autoritarios, impositivos, ¿no es cierto? Esto ya habla un poco de cómo viene por ese lado. Y Marte, que está relacionado con el coraje y la competencia, esto nos da también esta cuestión ligada al fútbol, por ejemplo, ¿no? Un Marte en Leo que tiene que ver con esta enorme pasión que los argentinos en general profesan hacia el fútbol en particular y otros deportes también. Pero siempre el planeta Almuten Figuris es el que va a ser dominante en el trasfondo de la carta y es como el sentir más profundo del alma, podríamos decir, ¿no? No sé si un país posee alma como la entendemos espiritualmente, pero podemos usar esta figura. Y en el caso de nuestro país tenemos que Marte está a casi 17 grados, haciendo una oposición aplicativa amplia a un Saturno retrógrado en Acuario, como está transitando en esta fecha, aquí a 23 grados de ese signo en la casa 5. Entonces, este Marte siempre se va a estar topando con la necesidad de esfuerzo, de lucha, de constancia y de combatir a la autoridad, porque Saturno representa la autoridad junto con el Sol, que en el caso de un país tiene que ver con el poder ejecutivo. Entonces, en este caso está hablando de esta lucha tan fuerte, pero que es un aspecto bastante tenso, porque Marte representa el avance, el inicio, el progreso, es regente en astrología clásica de la casa 2, que tiene que ver con la economía, pero también de la 7, por regencia en Aries, que es nuestro vínculo con los socios, en general, que el país pueda llegar a tener. Y acá nos encontramos esta traba que presenta Saturno, tanto para el crecimiento material y económico como para el vínculo con socios. Es algo muy característico de Argentina. No importa el color político del partido que esté entronado, esto es una constante, de alguna manera, dentro de Argentina. Y Marte, que tiene que ver con esta impulsividad que, como regente de la casa 2, también marca estas crisis tan fuertes que siempre estamos viviendo, junto con otras configuraciones que hay, pero esto es como para dar una idea interpretativa de la importancia que tiene la posición dentro de la carta natal del Almuten Figuris. Si nos vamos, por ejemplo, a la carta de Alberto Fernández, que tenemos acá, vamos a ver ya el cálculo
hecho dentro de esto, vamos a buscarlo acá, Alberto Fernández, vemos que para Alberto Fernández el planeta con mayor puntuación dentro de las esenciales, accidentales, valores de regente del día o de la hora o de las fases, incluso en este caso el total final para Alberto Fernández es de 29 puntos para el planeta Mercurio. Y si volvemos aquí a la carta de Alberto Fernández, vemos que tiene un Mercurio en Aries, es decir, dentro de retrógrado y dentro de su propio signo solar. Que esto le está dando una característica particular al presidente porque tiene una recepción mutua entre Mercurio retrógrado en Aries con Marte en Géminis, es decir, que Marte está en el signo gobernado por Mercurio y Mercurio en el signo gobernado por Marte. Además, él es ariano. Y sobre todo en este último tiempo, pero todos conocemos la impulsividad en el hablar y cómo este hombre, Alberto Fernández, se siente muy cómodo e inclinado hacia la docencia, por ejemplo, independientemente de que sea bueno o malo. Acá no estamos valorando ni cuantificando, lo que estamos viendo es hacia dónde se vuelca. Y en todos sus discursos siempre está esta cosa de dar clases de él, ¿no? de docencia. Con el asunto de la pandemia, por ejemplo, las filminas y todo lo que arma para dar, como si fuera a dar una clase. Y esto tiene mucho que ver con este Mercurio, que es el Almuten Figuris de la carta natal, y como está retrógrado, y en este aspecto de recepción con Marte, comete todas estas barbaridades y errores en donde lo que escribe con la mano después lo borra con el codo y hace estos ridículos y estas cuestiones, porque además Mercurio está en cuadratura con Saturno. Y acá es donde vemos la inseguridad sobre el conocimiento, ¿no es cierto? La limitación que plantea este Saturno acá en este sentido. Así que acá tenemos un ejemplo bastante claro de cómo opera esto, pero que para él toda la parte de la expresión, la comunicación muy propia de Mercurio es una dominante y también lo vemos en que, bueno, él le gusta tocar la guitarra, aparentemente cantar, nunca lo escuché, que también es una forma de expresar. Vamos a ver, por otro lado, en este caso a Cristina Fernández, en donde dentro del cálculo, vamos a ver acá, vamos a buscar a Cristina Fernández. Cristina Fernández tiene como Almuten Figuris justamente a la Luna, con 30 puntos en valor total. Y si vemos la carta de Cristina Fernández, justamente tiene una luna a 17 grados de Tauro, que está sobre el ascendente, en el signo de su exaltación, o sea, muy buena luna, lamentablemente en cuadratura con el eje nodal, que esto, bueno, habla de historias transgeneracionales, la cuadratura que tiene con Plutón, que eso le da características emocionales a ella, pero es cierto que ella es una gran leona, una gran protectora de sus cachorros, de su cría, de sus hijos. Si está bien o está mal, esto es cuestionable. Por eso dije que no estábamos hablando sobre valores en este tema. Pero la tendencia, todo lo que tiene que ver con la alimentación, la nutrición, el placer corporal, que también está muy manifestado por esta luna acá en Tauro. De hecho, fue operada de la garganta, tiroides, que es un problema muy ligado al signo de Tauro, ¿no? Los órganos contenidos en el cuello. Vemos también las propiedades, ¿no? La inversión en propiedades, que también es un tema inmobiliario vinculado con esta luna, y la luna como regente de la casa 3, que es la comunicación y la expresión, y su forma de comunicarse y de expresarse, ¿no? Esto es un aspecto de muchísima reticencia a cambiar.
la manera de pensar, la manera de expresarse, de mostrarse también. Entonces vemos cómo esta luna es tan importante como Almuten Figuris de la carta natal de Cristina Fernández, que el año que viene Urano, este año va a tener a Urano sobre su Júpiter natal y sobre su ascendente, que lo debe estar teniendo ya en este momento, pero el año que viene va a tener un tránsito de Urano en conjunción con la Luna, que es justamente este planeta tan importante porque es el Almuten de la carta natal, es el señor de la carta natal, este planeta. Así que esto va a ser muy, muy significativo para la vida de ella porque va a generar un cambio fundamental entre el tránsito de este año y el del año que viene, que realmente va a ser un antes y un después para la vida de esta mujer. Así que de esta manera es como se calcula el Almuten Figuris. Como digo, hay que ver muy bien el hacerlo manualmente, porque por ejemplo acá en el caso de Cristina tenemos a Venus a 16 grados del signo de Aries, muy cerca de la cúspide de la casa 12, y sin embargo, si nos vamos acá, vemos que por los valores accidentales, Venus tiene 2 puntos. Y si vamos a la tabla, en valor accidental, 2 puntos es el valor que se le da a la casa 12 acá abajo, pese a que en realidad está en la casa 11, por lo que debería recibir 8 puntos, ¿sí? Pero el programa, esta tabla que les estaba mostrando, se desprende del programa, esta tabla se desprende del programa Morinus, y acá lo coloca directamente ya en el siguiente sector, y por eso las diferencias que va teniendo. Bien, espero que les haya quedado claro más o menos este concepto del Almuten Figuris. Practíquenlo, búsquenlo en su propia carta natal porque ese planeta es muy significativo, es muy importante a la hora de estudiar progresiones, tránsitos, cuando el Almuten Figuris cambia de signo o de casa por progresión secundaria, por ejemplo, cuando vemos que a lo mejor coincide en una revolución solar en un año en particular, que el señor del año es el Almuten Figuris, entonces es un año realmente muy destacado en la vida de la persona. Hay muchos usos que se le puede dar en la interpretación a este planeta y es realmente importante. Así que muchísimas gracias por haber visto este video, que no lo quiero extender mucho más. Y bueno, como siempre, por favor suscríbanse, compartan el video, denle algún like que siempre suma y nos estaremos viendo entonces en un próximo video.